de que prestemos muchísimo. Estoy grabando ahora justamente la reunión porque me gustaría que cuando estoy transmitiendo en vivo, ustedes presten atención, no se preocupen por escribir ni nada. No quiero que mientras estamos transmitiendo la palabra en este momento, que estamos en vivo, que ustedes estén sacando apuntes. Entonces yo lo grabo, lo voy a subir al Facebook o lo voy a subir a YouTube, y a mí me gustaría que ustedes lo vuelvan a ver y saquen sus apuntes, porque es la única forma de crecer. No sirve de nada que hoy me escuches el mensaje, la palabra, capaz que te toca, te ministra y te arrepentís, como siempre digo, te arrepentís porque hoy mi palabra de repente te toca y decís, ay Señor, pequé, me arrepiento. Pero ¿qué pasa? Si después no meditas en el error que cometiste para que tu corazón sea transformado y no lo vuelvas a hacer más, el arrepentimiento va a ser una pausa en el pecado, lo vas a volver a hacer. Lo vas a volver a cometer. Es como arrancar una papa y no querer comer más papa. No, si no quiero comer más papa, no solamente tengo que arrancar la papa, sino que tengo que sacar la raíz también y tengo que ponerlo de lo que quiero comer, un zapallo, un boñato, no sé, otra verdura. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Yo quiero que aprendas a que el diablo no te engañe. Ese es el deseo de mi corazón, que el diablo no te engañe, que el diablo no te atormente, que una vez que escuchaste algo de Dios, tu vida sea transformada. Porque la Biblia dice que la vida de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué significa eso? Que una vez que el Señor nos habló, que una vez que el Señor nos dio una palabra, debería ser suficiente para transformar nuestras vidas. A ver, el que nos está hablando es el Hijo de Dios. Entonces, si el Hijo de Dios habla, y no es necesario que nos hable 2, 3, 4, 5, 6 veces. O sea, con una vez que el Hijo de Dios nos hable, debería ser suficiente para que nosotros tomemos la decisión y cambiar. Entonces, yo quiero que hoy me presten muchísima atención para que ustedes crezcan, para que ustedes maduren, y lo digo con confianza, lo digo con seguridad, porque la meditación de la palabra fue lo que transformó mi vida. Realmente, si a algo le tengo que agradecer mi transformación, fue a la meditación de la palabra. Entonces, antes de empezar, y hay gente que todavía se está uniendo, vamos a esperar un poquito. Eh, aunque a capela, y me parece bárbaro, la verdad que a mí me parece bárbaro porque la verdad que la música envasada no me convence mucho, que cante Marcos Witt por mí o algún otro. Yo creo que el Señor quiere escuchar nuestra voz, y capaz que no es la mejor voz, capaz que no es la más linda, pero para Dios es hermoso, ¿no? Es como siempre decimos, capaz que el canto de un hijo para otro le rechina los oídos, pero para el Padre es que cante todo el día, ¿no? Entonces, Dios es igual, Dios es como un padre y quiere escucharnos cantar a nosotros. Así que con mucha misericordia de Dios, vamos a cantar alguna canción. Y quiero una que supongo que deben conocer todos, que dice así. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparables. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. No me dejen solo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Hay otra que dice, digno eres de gloria, de alabanza. Levantamos nuestras manos, te adoramos hoy, Jesús, digno eres de gloria, de alabanza. Levantamos nuestras manos, te adoramos hoy, Jesús, grande eres tú, maravillas haces tú, no hay otro como tú. Aceptar Jehová cuando No tengo hay la comida. otro como tú, grande eres tú, No sé, maravillas haces tú, nanti no ko hay aceptar otro niya como punya para tú, pronto suwe ka tu ba 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 no hay otro yanda ya pa ma ni ka como ure vera tú.
Yeshua, lama ko to. Dios Hoy cambia una está cosa sema. aquí. Deva leyenda que vamos a Cierto ni la como el mata ya no aire entendemos lo que vamos. que No, respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo le amo, él me ama a mí. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo le amo, Él me ama a mí. Amén. Damos un aplauso al Señor. Cuando uno quiere, el Señor ayuda. ¿Mm? Lo único que hay que poner en las manos de Dios es el corazón. El Señor mira el corazón y Él puede hacer lo que quiera con las personas. Él puede transformarlo. Por eso nosotros tenemos que hacer las cosas con fe. Tenemos que hacer con fe y con amor. Son las dos cosas necesarias para captar el corazón de Dios. Sinceramente, el Señor está hambriento de corazones sinceros, de gente que realmente lo quiera adorar en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Por eso es muy importante para que Dios te use, la sinceridad. Tenemos que dejar la hipocresía, tenemos que dejar la mentira. Si nosotros obramos con sinceridad, nosotros vamos a ver un crecimiento explosivo. Porque donde está la sinceridad está la presencia de Dios. Donde está el engaño, Dios no se manifiesta. Entonces, si nosotros queremos realmente vivir una vida espiritual fructífera, que después de esta muerte tengamos galardones en el cielo, y lo tenemos que hacer con la mayor sinceridad posible. Y en lo que uno tiene sinceridad, pedirle al Señor, Señor, ayúdame, porque uno sabe dónde está obrando hipócritamente. Uno sabe realmente si está obrando hipócritamente. Entonces, tenemos que tratar de tener sinceridad para que el Señor nos bendiga. Amén. Hasta acá nos equivocamos, cometimos errores. Bueno, hoy pedimos misericordia y empezamos de nuevo. Pero justamente hoy quiero hablar de la misericordia, porque la misericordia es muy, pero muy fructífera, pero también es muy, pero muy peligrosa. Por ejemplo, ahora sí voy a pedir que los micrófonos que están abiertos los apaguen, porque estoy escuchando una voz y no quiero que se perturbe la palabra. Entonces, María Jiménez tiene que apagar el micrófono y no sé si el señor o la señora Samsung SMA032M tiene que apagar el micrófono también. Yo tengo que apagar el micrófono. María Jiménez, apague su micrófono, le pido por favor. Ahí está. Y el señor o la señora Samsung también, por favor, que lo apague. Parece que el señor y la señora Samsung no sabe con qué teléfono se identifica. Pero bueno, está. Me parece que no era no sé si era la voz de él que se escuchaba, pero bueno, gloria a Dios. Vamos a empezar a compartir la palabra. Entonces, miren, hoy, por ejemplo, en este lugar hay dos clases de personas. Están las personas que entraron a escuchar el mensaje por un convencimiento, porque saben o creen que el Señor está usando la boca del pastor Eliseo, entonces hoy toman la decisión de que si el pastor Eliseo va a predicar y sé que me va a transmitir una palabra que puede transformar mi vida, lo voy a escuchar. Entonces, esa gente está hoy escuchándome en esta noche por una convicción, por algo que realmente tiene en su corazón. Pero hay muchos otros que hoy están escuchando este mensaje por misericordia, porque alguien que sabe que Dios usa el pastor Laguna te invitó para que te hagas presente en la reunión. Pero ahí hay una falla. Está bien, estás recibiendo la bendición, pero esa bendición que hoy estás recibiendo, la estás recibiendo por lo que otro tiene en el corazón. Por eso yo quiero que ustedes entiendan hoy la importancia de la misericordia. Se les revele qué significa la misericordia. La misericordia en realidad es, yo obro a través de lo que tiene otro en el corazón. Yo obro a través de la fe que otro me transmitió, pero yo no la tengo. Yo estoy vacío.
O sea, yo no estoy acá por una convicción mía personal. Lo bueno sería que si hoy me escuchás y entendés que este mensaje vino de Dios, el Señor está usando el Pastor Laguna, no tengan que estar invitándote constantemente a que participes en la reunión, sino que ya tú por tu propia decisión, porque ya entendiste que es necesario escuchar esta palabra, porque si escuchás esta palabra, tu vida es transformada, te presentes en la reunión. Por eso a mí cuando hay creyentes que hay que llamarlos por meses y por años, a ver, años, y le tenés que decir, por favor, presentate en la reunión, por favor, vení a la oración, por favor, meditá en la palabra, es un peligro. Es un peligro porque significa que todavía no tiene una convicción, no sabe realmente quién es el Hijo de Dios Jesucristo. Porque cuando uno tiene la convicción de quién es el Hijo de Dios, no hay que decirle nada, automáticamente solo medita, porque la Biblia es clara y dice, medita día y noche en mi palabra para que tus caminos sean prosperados. ¿Quién sabiendo eso? Que el Señor te está diciendo que tenés que meditar para que tus caminos sean prosperados, no medita. ¿Cómo es la cosa? ¿Quién puede creer que tú eres un creyente? Por eso, vamos a sacarnos los piolines, vamos a convertirnos en hijos de Dios, vamos a servir a Dios como se lo merece. Entonces, ¿cómo puede ser que te tengan que estar diciendo que tenés que meditar? ¿Cómo puede ser que te tengan que estar diciendo que tenés que orar cuando el mismo Señor Jesús oraba sin cesar, siendo el Hijo de Dios? Teniendo la perfección de la palabra en su corazón, igual oraba sin cesar y llegó a orar con gotas de sangre. En un momento de necesidad llegó a orar con gotas de sangre. Entonces, tenemos que prestar atención en esto, porque, a ver, la gente ni sabe cuánto usa de la misericordia de Dios. Y algún día el Señor te va a pasar la factura, porque el Señor hace misericordia con tu vida con un propósito. Hace misericordia con el único objetivo de que entiendas que es Dios y que tú no podés vivir sin Él. Pero el ser humano, y esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan para que tengan una buena base, el ser humano es un muñequito de barro, al cual el Señor solamente le dio libre albedrío. Pero nosotros somos un muñequito de barro, al cual el Señor nos dio libre albedrío para que nosotros elijamos cuál es la programación que nos queremos poner adentro. Pero hay solamente dos programadores. Hay solamente dos programadores. Está el Hijo de Dios, Jesucristo, o está el diablo. El Hijo de Dios programándonos con el lenguaje bueno, con la bondad de Dios, con su misericordia, con su amor, y después está el diablo. Entonces, tu actitud, tus gestos, tus costumbres, están movilizadas por uno de los dos. Y si tú no entendés realmente que tenés que ser completamente movilizado por Dios, pestañas para el diablo, te peinás para el diablo, te bañás para el diablo, trabajás para el diablo, te vestís para el diablo, comes para el diablo. Entonces, imagínate, todas las cosas que estás haciendo para el diablo, el Señor está haciendo misericordia contigo, vos no te das cuenta, todavía no conoces, pero el Señor está haciendo misericordia contigo. Entonces el Señor quiere en un momento que tú entiendas esta verdad, o que te mueve el Hijo de Dios, o que te mueve el diablo, para que no tenga que seguir haciendo misericordia. Por favor, el que tiene el micrófono prendido, que lo apague. Es una falta de respeto. Le pido por favor que lo apague. Porque se perturba el ambiente. O sea, yo quiero que la palabra te entre, que ningún bicho se meta para que te perturbe el ambiente. Entonces tenemos que tener cuidado, porque desde la mañana que nos levantamos, las 24 horas, no de la mañana que nos levantamos, las 24 horas, deberías dormir para Dios. Por eso sería bueno orar antes de acostarnos a dormir, para que sea el Dios el que esté obrando en nuestras vidas. Pero si no oramos, si no buscamos la presencia de Dios, si no nos ponemos en paz con Él, y después andamos teniendo pesadillas y unos sueños tremendos. ¿Por qué? Y porque esa noche se metió el diablo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y tomar una decisión radical en nuestras vidas. El Señor dice, ni una palabra ociosa quedará sin que sea juzgada. Así como ni una palabra ociosa va a quedar sin ser juzgada, ningún gesto va a quedar sin ser juzgado, ninguna costumbre va a quedar sin ser juzgada, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Quién me está moviendo? Yo ruego en esta hora que sea el Espíritu Santo el que me está usando la boca, el que está moviendo mis manos, todos mis gestos. ¿Por qué? Y porque si yo no les transmito esto de parte de Dios, y está hablando el diablo, no hay otra. O te habla el diablo o te habla Dios. Y yo deseo que Dios me ayude a hablarles en esta noche. Entonces, esto es importantísimo. Entonces, ¿la misericordia es mala? No, la misericordia es buenísima. ¿La necesitamos? Y todos necesitamos misericordia. ¿Quién no necesita misericordia? Yo quiero misericordia, necesito misericordia. Lo que no se puede hacer de la misericordia una adicción. Que tu vida sea misericordia, misericordia, Señor misericordia, Señor misericordia. ¿Hasta cuándo voy a hacer misericordia contigo? ¿Cuándo vas a entender que me estás pidiendo misericordia porque estás vacío de la presencia de mi Hijo? Entonces, yo creo que el mensaje de hoy es sumamente importante por eso, porque es muy común en el cristiano, ay Señor, misericordia, 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 pero la misericordia te lleva al infierno.
Y te lleva al infierno con un peor castigo. Porque el Señor, a mí me preocupa realmente cuando de repente te encontrás con una persona que la querés empezar a evangelizar y te dice, sí, yo creo en Dios. Dios, oh, Dios es buenísimo conmigo. Dice, cuando yo era chico tuve un accidente y no me mató el auto porque Dios hizo misericordia. Y después, cuando fui a la facultad, justo en un examen me faltaba y yo no había estudiado y el Señor hizo misericordia y lo sabía, probé, porque está la gracia, había estudiado todo el año, pero justo para ese examen no, y tenía que salvarlo y el Señor me ayudó. Y así, después hizo misericordia con mi papá, hizo misericordia con mi mamá, me hizo misericordia en el trabajo. ¿Y vas a la iglesia? No. ¿Y no vas a la iglesia? Y todas esas misericordias hizo Dios contigo, y tanto te ayudó y no vas a la iglesia. ¿Y qué estás haciendo con Dios? ¿Y de qué manera vivís a Dios? Entonces tenemos que tener cuidado, porque la misericordia es peligroso, porque alguno capaz que me está escuchando acá y sabe que Dios hizo misericordia en su vida. Sí, cuando era chiquito me pasó esto y me podía haber matado, me podía haber pasado esto, me había pasado lo otro, pero Dios obró, o grande te pasó algo, o conseguiste un trabajo, o un amigo te ayudó en un momento crítico, y Dios utilizó a alguien para hacer misericordia. Pero viste que era Dios el que obró, pero tenés la comunión con Dios necesaria en agradecimiento a esa misericordia. Entonces ahí es donde están los problemas. La misericordia es buenísima, que el Señor me ayude en un momento de socorro, ¿quién no lo quiere? Pero ¿por qué me ayudó en ese momento? Para que yo reaccione y medite y analice, pero tengo que estar pegado a Dios, tengo que estar pegado a Dios. O sea, por ejemplo, durante el día ni nos acordamos de darle gracias a Dios por la sanidad que tenemos. No le damos gracias a Dios por la sanidad que tenemos. Y deberíamos darle gracias a Dios constantemente por la sanidad que tenemos. Y un día estamos enfermos y empezamos, Señor, misericordia, misericordia, Señor, sáname de esto, Señor, misericordia. Y el Señor hace misericordia. Lo lógico sería, es que para otra vez, si te viene una enfermedad, no estés pidiendo misericordia. Que tú hayas analizado por qué te viene la enfermedad y te prepares para la próxima vez que te ocurra para pedirle perdón a Dios, porque en realidad toda enfermedad viene por causa de un pecado. Son muy pocas las enfermedades que acontecen en nuestra vida que no están relacionadas con un pecado. Algunas son para que Dios se glorifique, no es el tema de hoy, y otras son para controlar la soberbia de sus siervos, como a Pablo que le mandó un aguijón en la carne. Pero después todas las enfermedades, por eso el Señor dice en Mateo 10:1 que le dio autoridad a sus discípulos para echar espíritus inmundos y sanar de toda enfermedad y de toda dolencia. Más claro, échele agua. Entonces, ¿qué significa? La enfermedad es producto de los demonios. Entonces, tuviste una enfermedad, el Señor hizo misericordia, y bueno, ¿cómo tengo que hacer de ahora en más? O para no enfermarme, o si me enfermo, entender por qué me viene la enfermedad. Entonces, nunca más vas a pedir misericordia. Te vas a pedir perdón. Señor, perdóname, ¿qué pecado hice? O pido misericordia para que Dios me dé entendimiento, Señor, ¿en qué pequé? ¿Qué hice mal? Porque a veces nos damos cuenta y cometemos errores y no lo sabemos. Entonces, en ese caso sí, pedimos la misericordia. Pero no porque no sé qué es una enfermedad, por qué me vino, sino porque, bueno, no estoy entendiendo qué fue lo que hice mal, que le desagradó a Dios, y bueno, para llamarme la atención, para tirarme de las orejas, me mandó esa enfermedad. Por eso empiezan las cosas a cambiar, uno ya empieza a ver las cosas diferentes, porque para una persona del mundo que no conoce a Dios, una enfermedad puede ser algo tremendamente grave, pero para un cristiano uno sabe, esto es una enseñanza. Lo único que tengo que entender por qué Dios me la mandó. ¿Por qué Dios me la mandó? Y entonces después que entendemos, pasamos la lesión y el Señor nos sana. Y el Señor nos sana. Yo tengo una experiencia tremenda en esto. La verdad que le doy gracias a Dios porque 20 años prácticamente sin tomar una pastilla, sin darme una inyección ni nada. ¿Por qué? Porque entendí. Y cada vez que me enfermaba y cuerpo a tierra, Señor, perdoname, que hice mal, no le pido misericordia, Señor, lavame con la sangre de Cristo, limpiame, perdoname, pero ya misericordia no le pido. Ya misericordia no le pido porque va a decir mi padre que eso, tonto. Aparte, sinceramente, vamos a ser claros, yo nunca a mi papá le pedí misericordia. Yo nunca le fui a mi papá, papá, me prestás plata, misericordia, papá. No, es mi padre, les pido y punto. Entonces la misericordia también trae un desconocimiento de quién es tu padre. Son muchas cosas que la misericordia implica. No sé quién de ustedes, hoy en día está tan degenerada la imagen del padre que a veces uno ya no sabe lo que es un padre, ¿no? Pero bueno, aquellos que pudieron tener un padre más o menos, me imagino que nunca fueron, papá, misericordia, no, papá, dame plata, papá, necesito esto, papá, necesito lo otro, pero no pide misericordia. Entonces, la misericordia es un proceso hasta que tengamos entendimiento, pero no podemos estar toda la vida pidiendo misericordia. Amén. Entonces, hoy vamos a ver un pasaje tremendo, de lo que pasa con un hombre rico y lo que pasa con un mendigo. A ver, los dos extremos, un hombre rico y un mendigo.
Entonces, en Lucas 16, 19, dice lo siguiente. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Siempre me gusta leer dos veces. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez, o sea, majestuosos los banquetes que hacía este hombre rico. Y había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Entonces, es un pasaje sumamente importante para reflexionar y analizar por qué este hombre rico termina después en el infierno y Lázaro entra al cielo. Porque si uno empieza a ver las particularidades que tiene este hombre rico, y son condiciones imprescindibles para entrar al cielo, que él las tenía. Entonces, acá vemos que el hombre rico, dice, vestía de púrpura. Ahora, cuando uno va conociendo la palabra de Dios, uno va viendo que se necesitan dos tipos de vestimenta para entrar al cielo. Dos tipos de vestimenta. Una la que necesita el alma y otra la que necesita el espíritu. Entonces, la púrpura se relaciona con el color de la sangre. Esto significa que para nosotros, para entrar al cielo, necesitamos para el perdón de los pecados la sangre de Cristo. Ahora, la que debe ser lavada con la sangre es el alma. Entonces, cuando nosotros intercedemos delante de Dios pidiendo para que nos lave con su sangre, es para que nos perdone los pecados. La sangre nos perdona los pecados que comete nuestra alma. Nuestra alma es la que manifiesta nuestra voluntad. Ahí donde nosotros tenemos el libre albedrío. El alma no tiene un alimento propio. El espíritu tiene un alimento propio, que es la palabra de Dios. El cuerpo tiene su alimento propio, pero el alma no tiene un alimento propio. El alma vive de lo que el espíritu le da. Por eso es muy importante lo que tu espíritu mete en el corazón, porque el alma va a tomar de lo que hay en tu corazón para poder manifestarse. Y si no, de los espíritus que le hablan externos. Por eso yo siempre digo, hay que tener la palabra de Dios guardada en el corazón, en los parámetros de la palabra de Dios, para que cuando el diablo te hable, tú puedas detectar el engaño y la mentira, porque no vas a poder evitar escuchar la voz del diablo. Ni Jesucristo pudo evitar escuchar la voz del diablo. El diablo le hablaba en el desierto y Jesucristo le escuchaba, pero Jesucristo inmediatamente le respondía con la meditación que tenía de la palabra en el corazón. Los parámetros de Dios, los parámetros de su Padre, inmediatamente le decían, escrito está, escrito está, escrito está. Esas eran las respuestas de Jesucristo. Él se basaba todo en lo que estaba escrito y con eso pudo contener vivir sin pecado. Nunca pecó, fue perfecto Jesucristo. Entonces, una de las cosas que este hombre rico tenía, era que estaba vestido de púrpura. O sea, había usado la sangre del Señor para limpiar su alma. Y lo otro que dice es que se vestía de lino. El lino es una representación del Espíritu Santo. Entonces, este hombre, al cual nos estamos refiriendo, que preparaba grandes banquetes, también había recibido el Espíritu Santo. Había recibido la naturaleza de Dios. Porque para entrar al cielo se necesitan dos cosas. Y acá es donde estaba el problema, que en el futuro del mensaje lo vamos a ir viendo. Porque para entrar al cielo se necesitan dos cosas fundamentales. Una es la naturaleza de Dios y otra es tener la personalidad de Dios. Necesitamos las dos. Uno quizás tiene la personalidad de Dios, no tiene la naturaleza, no recibió el Espíritu Santo. El otro recibió el Espíritu Santo, recibió la naturaleza, pero no se preocupó por tener la personalidad de Dios. No meditó en la palabra para que la personalidad de Dios le tomara el corazón. Entonces el verbo no se puede manifestar en nuestra vida. La manifestación del verbo es cuando el Espíritu y la palabra nos mueven conjuntamente. Entonces el verbo vive dentro de nosotros. Entonces, este hombre había recibido el Espíritu Santo, había recibido la naturaleza de hijo de Dios. Entonces, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía banquete con esplendidez.
Lo otro que nosotros podemos apreciar acá en el mensaje es que este hombre rico, Dios le usaba la boca. Dios le usaba la boca, porque nadie puede hacer un banquete. O sea, si yo tengo para transmitirles un banquete, es porque pasé tiempo con Dios. ¿A qué le llama la Biblia banquete? Cuando hay una palabra de Dios para transmitir. A eso la Biblia le llama banquete. Entonces, espero que hoy Dios esté preparando un banquete para ustedes, que me haya dado los ingredientes necesarios para que hoy tú puedas saborear esta comida. Normalmente el chef, antes de servir la comida, la prueba. A mí esta comida me encantó, a mí esta comida me dio crecimiento, me dio entendimiento, me dio sabiduría. Por eso se las estoy transmitiendo a ustedes, porque si yo no hubiese entendido esto, si se lo transmito a ustedes sin entendimiento, sin convicción, esta palabra no va a hacer efecto en sus vidas. Pero yo sí he vivido la misericordia de Dios y he entendido para qué el Señor la hizo conmigo. Y por eso me involucré con la meditación, para ya no vivir de la misericordia, sino vivir de la presencia. Entonces, para que una persona haga un banquete espiritual, y tiene que haber recibido de Dios esa palabra para transmitir. Ahora, son cosas imprescindibles para entrar al cielo. El vestido de púrpura, el vestido de la sangre sobre el alma, el vestido de lino, el vestido del Espíritu Santo sobre nuestro Espíritu Santo, y la palabra también es imprescindible, pero la palabra debería ser revelada en mi corazón. Yo no debería hablar la palabra de Dios porque escuché, por ejemplo, a otro pastor, me gustó el mensaje y yo se los tramito a ustedes. Soy un falso, un hipócrita, porque esa palabra él la tenía en su corazón, pero yo estoy transmitiendo algo que él tiene en su corazón. Estoy transmitiendo algo que no es mío. Si yo puedo llegar a transmitir la palabra de él, pero cuando entendí que esa palabra se hizo parte de mí, por eso les digo que no hacen nada con escuchar mi mensaje. Hoy mi mensaje te puede llevar al arrepentimiento, mi mensaje te puede llevar a sanar, te puede liberar, te puede bendecir, un montón de cosas, pero vas a vivir por lo que yo te transmití, por lo que yo te di. Y para que eso no ocurra siempre, tú tenés que tener lo que yo tengo. Por eso yo cuando iba a las campañas, cuando iba a las campañas con el apóstol, yo siempre doy el testimonio. En un momento empecé a filmar las campañas y a veces en la filmación, cuando presto atención y el apóstol está en un lado y la cámara estoy filmando a otro. ¿Pero por qué? Y porque yo iba a las campañas a ver al apóstol, le iba a filmar, pero primero iba a escuchar la palabra. Yo me tenía que traer lo que él tenía, lo tenía que guardar en mi corazón. Entonces estaba tan atento en el mensaje, estaba tan atento en el mensaje, que a veces el apóstol se me salía de cámara y yo no me daba cuenta, pero tenía que estar buscándolo rápido. Entonces, por eso le digo, no sirve de nada que hoy me escuches este mensaje y digas qué buen mensaje y me arrepiento y lloro toda la noche y no medito por qué me toca arrepentir, qué es lo que tengo que transformar en mi vida para poner la raíz contraria, si no lo voy a volver a hacer. Va a ser una pausa en el pecado y hoy vivimos de cristianos llenos de pausa en el pecado. Fornicó, 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 fornicó. Mintió, 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 mintió. Robó, robó, robó. A ver, al día de hoy son muy pocos los cristianos que meditan todos los días. Son muy pocos los cristianos que oran todos los días. Y hay una falla. 100% hay una falla. Por eso saquen los piolines. 100%. Yo no veo a Jesucristo meditando un día sí y otro no. Yo no veo a Jesucristo orando un día sí y otro no. Por eso yo les dije a ustedes que cuando un mensaje viene de Dios, es muy fácil identificarlo. Porque cuando termina el mensaje vas a decir, ¿y ahora qué hago? Porque te es imposible vivirlo con la carne. Necesitas sí o sí la ayuda del Espíritu. Y para eso la única forma de solucionarlo es metiendo a Jesucristo en tu corazón. No hay otra manera. Por eso cada mensaje vos podés identificar fácilmente, ¿es de Dios o no es de Dios? ¿Por qué? Porque cuando terminas así, Señor, ¿esto cómo hago? Y el Padre te va a decir, bueno, justamente lo que yo quiero es que tú entiendas que necesitas a mi hijo en tu corazón. Entonces, vemos que este hombre rico tenía las particularidades para poder entrar al cielo. Pero ¿saben una cosa? Que tanto el poder de la sangre como la venida del Espíritu Santo a tu vida y que tú transmitas un mensaje de Dios, todo eso puede ser por misericordia. Todo eso lo podés recibir por misericordia. El Señor puede lavarte de pecados por misericordia. El Señor puede darte el Espíritu Santo por misericordia. El Señor te puede usar para predicar por misericordia. Vuelvo a repetir, ¿qué significa misericordia? O te lo dio Dios o te lo dio un siervo de Dios que lo tiene. Si no hay otra forma. Alguien lo tiene que tener.
obraste por misericordia, alguien te lo tiene que haber dado. Entonces, o te lo dio Dios directamente, Dios hizo una misericordia directa contigo, o el Señor usó a sus instrumentos, ¿para qué? Para sanarte, para liberarte, para ayudarte, pero es misericordia. Por dentro estás vacío, estás hueco, no tenés nada de Dios. Por eso, bueno, y tenemos un pasaje que es tremendo en la Biblia, que no lo voy a tocar hoy, pero para que ustedes entiendan, hay cinco vírgenes prudentes y 5 vírgenes imprudentes. ¿Y cuál era la diferencia entre una y otra? Y que unas tenían aceite y las otras nunca habían tenido aceite, porque las insensatas nunca habían tenido aceite. Cuando usted le ve en el pasaje, no tenían ni una gota de aceite. ¿Qué significa eso? Siempre vivieron por influencia, siempre vivieron por influencia. Y encima una influencia engañada, porque las prudentes sabían que estas andaban comprando los mensajes, andaban yendo a esas iglesias donde se le tiene que pagar al pastor para que usted le dé una palabra. ¿Y usted piensa que el Señor va a respaldar una palabra de un pastor que está cobrando? ¿Usted piensa que algo que Jesucristo nos dio por gracia y lo tenemos que transmitir por gracia, lo va a recibir de un pastor que está cobrando? ¿Sabe una cosa? Solamente por misericordia. Pero en ese caso, yo creo que nadie va a recibir la bendición, porque la Biblia dice, las 5 imprudentes fueron las imprudentes todas. Entonces tenemos que tener cuidado, porque ¿qué significa? Unas vivían por convicción, unas vivían por tener a Jesucristo en su corazón, y las otras estaban vacías, pensando, escúcheme bien, porque se creían vírgenes, se creían que estaban dignas para entrar al reino de los cielos. Y Jesús que le dijo, no os conozco. ¿Me está escuchando? No os conozco, no sé quiénes son ustedes, no tengo ningún tipo de relación, ni la mínima relación con ustedes, no conozco nada de ustedes, no sé quiénes son. Entonces, miren lo peligroso que es la misericordia, porque esas vírgenes llegaron a ese lugar por misericordia, si no, no estaban en ese lugar, pero todo por influencia, 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 y no tenían nada de presencia. Y esta es la causa por la que han caído muchísimos, por la que han caído muchísimos. Y por qué a veces, claro, también está, ¿no? que los pastores tienen que enseñar esto. Si los miembros no lo saben, ¿cómo van a hacer? Entonces, los pastores tienen que enseñar esto. Yo doy gracias a Dios que ahora ya hace como 7 años que vengo con la meditación, la meditación, la meditación, y es más, me persiguieron los mismos miembros porque yo les inculcaba meditar. Oh, el pastor todos los días molestando con la meditación, molestando. ¿Sabe una cosa? Hoy no están en la iglesia. Hoy están perdidos. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado con esto. Entonces, la misericordia es una inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Entonces, la misericordia significa que necesito de otro para experimentar lo que él tiene, lo que le vengo diciendo. La misericordia es necesito de otro para experimentar lo que él tiene. Yo no lo tengo. Entonces necesito satisfacerme de lo que otro tiene para salir del problema, de la situación en la que me encuentro. Entonces, vamos a ir a Hechos 8:14. O sea, ¿cuál es el tema de la misericordia? La misericordia no cambia el corazón. La misericordia no cambia la personalidad de la persona. La misericordia no te da otra creencia. Experimentás la creencia, pero no te da otra creencia. Para que esa creencia se haga parte tuya, sí o sí, tú tenés que analizar con profundidad el pasaje o lo que te ocurrió para entender realmente qué fue lo que aconteció, por qué fue que sucedió. Y entonces entendiendo, ahí tu pensamiento va cambiando y tu corazón también se va transformando. Pero si no meditan, si no pasan tiempo con Dios, van a ser siempre el mismo cristiano fracasado. Siempre en el mismo lugar, nunca vas a poder experimentar la bendición de Dios por tu propia voluntad. Entonces, Hechos 8:14, vamos a ver lo que le estaba diciendo, que este hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino y que daba grandes banquetes, todo de lo que estaba haciendo, y lo podía haber hecho porque lo recibió por misericordia. Lo recibió por misericordia. Hechos 8:14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados
en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces podemos apreciar acá que el Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo sobre una persona que se convierte en un hijo de Dios, porque el Espíritu Santo te da la naturaleza de Dios, puede ser por misericordia. Estos lo recibieron por misericordia. Hay gente que yo sé que ha clamado delante de Dios, ha rogado delante de Dios en lugares solitarios y ha recibido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque clamó con una convicción, sabía quién era el Espíritu Santo, sabía que lo necesitaba, imploró delante de Dios por esa convicción y el Espíritu Santo vino. Nadie le tuvo que imponer las manos, sino que fue una gracia divina. ¿Por qué? Y porque Dios le vio la sinceridad del corazón, el deseo, el conocimiento que tenía de la necesidad del Espíritu Santo. Pero muchos otros, y diría que la mayoría de los creyentes, normalmente reciben el Espíritu Santo por la imposición de manos de un siervo de Dios que tiene ese poder, esa autoridad delegada de parte del Señor para que lo imparta, para que lo transmita. Y era justamente lo que estaba pasando con estos. Ninguno, ni siquiera sabían del Espíritu Santo. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. En este momento estaba Felipe predicando en este lugar. Felipe había sacudido toda la ciudad. Pero claro, había una promesa sobre Pedro. Había una promesa sobre Pedro que el Señor la tenía que cumplir. El Señor le dijo a Pedro que a él le iba a dar las llaves del reino de los cielos. ¿Y cuáles son esas llaves? Esas llaves son las que le dan la oportunidad a Pedro de ser el primero en transmitirle el Espíritu Santo a otra persona. Pedro fue el primero en transmitir el Espíritu Santo a los judíos, cuando se convirtieron 3.000 judíos. Recibieron el Espíritu Santo ¿por qué? Por el mensaje de Pedro y la administración de Pedro. Los samaritanos, como lo que estamos viendo ahora, porque esto fue en Samaria, recibieron también el Espíritu Santo por la intervención de Pedro. Felipe había ido a predicar a Samaria, había sacudido la ciudad, los demonios salían dando grandes alaridos, pero como el Señor había dado una promesa a Pedro, Pedro tenía que participar en ese lugar para impartir el Espíritu Santo. Le estaba dando las llaves del reino. Y después con los gentiles pasó lo mismo, con Cornelio. Fue Pedro el que fue a transmitir el Espíritu Santo. Entonces, eso es cuando ahí se cumple la promesa cuando Jesucristo le dijo a Pedro que le iba a dar las llaves del reino de los cielos. Entonces, ¿qué significa eso? Que iba a ser el primero en transmitir el Espíritu Santo a los judíos, a los gentiles y a los samaritanos. Entonces, vemos que el Espíritu Santo se puede recibir por misericordia, como el don de lengua, la interpretación de lengua, todo se puede recibir por misericordia. Los dones todos se pueden recibir por misericordia. Pero nada de eso cambia el corazón. Otro pasaje, Mateo 10:1. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y de toda dolencia. Lo que el mismo versículo que hablamos hace poquito. Lo voy a leer de vuelta. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar de toda enfermedad y de toda dolencia. ¿Qué significa que el Señor te da autoridad para echar espíritus inmundos y para sanar de toda enfermedad y de toda dolencia? Que te da autoridad para perdonar pecados, porque ningún pecado se caduca definitivamente si no actúa la sangre de Jesucristo. Entonces, cuando a un siervo de Dios se le da esta autoridad, lo que significa es que se le está dando la autoridad para que perdone los pecados, para que la sangre de Jesucristo actúe sobre la vida de esa persona y el pecado sea borrado. Por eso decían que cuando Jesucristo iba a predicar, decían, porque el poder para sanar estaba sobre él. ¿Qué significa el poder para sanar estaba sobre él? Estaba la autoridad de su padre para que pudiera perdonar los pecados. Entonces, cuando venía el pecador, como el paralítico, que le decía, tus pecados te son perdonados, levántate y anda, y ahí los fariseos cuestionando lo que le decía, y él dijo, ¿qué quieres? ¿Cómo crees que se lo diga? ¿Tus pecados son perdonados? Levanta tu lecho y anda. Es lo mismo. O sea, yo le estoy perdonando el pecado, yo estoy haciendo que la sangre actúe sobre él y que se le borre totalmente el pecado y que pueda quedar libre. Entonces, es importantísimo, imagínate, ¿no? Que llegara delante de la presencia de un siervo de Dios y que te perdone los pecados. Yo, la verdad que las oraciones más hermosas que el apóstol hace conmigo, o por lo menos para mí, es cuando está orando por mí y me dice, Señor, perdónale todos los pecados. Eso es mejor que me diga, va a recibir la unción de la unción, la doble porción.
¿Por qué? Porque Él tiene esa autoridad para que yo en todos aquellos pecados que no sé que quizás estoy cometiendo, porque a veces cometemos tanto pecado que no nos damos cuenta con el pensamiento, con los gestos, con las costumbres que tenemos, que a veces no nos damos cuenta cómo vamos acumulando pecado, y más cuando uno no sabe que tiene que cuidar el corazón. Ay, ay, ay. El que no sabe que tiene que cuidar el corazón, madre mía, está lleno de pecados, cuestionamientos, críticas, murmuraciones, quejas. Por eso yo siempre le digo, cuando estén escuchando el mensaje, siempre estén orando, siempre estén orando. Bueno, a mí me conocen, pero igual tienen que orar porque puedo decir algo que no corresponde, puedo decir algo que no corresponde. Ayer, ojalá que no, ojalá que siempre esté hablando de lo que Dios quiere, pero una vez puedo decir algo que no corresponde porque me faltó más profundidad, porque no sé, porque no oré lo que tenía que orar, pero para mí las mejores oraciones del apóstol son: Señor, perdónale todos los pecados. Es una paz, una alegría, un gozo, me siento completo, pero como recién bañado, una cosa así. Es maravilloso. Entonces, ¿qué quiero que entiendas? Y que sí, que podés recibir el lavado por la sangre de Cristo por misericordia, pero no una convicción personal. Entonces, ¿qué pasa? Ese pecado vuelve, volvés a reiterarlo. Entonces estás haciendo un derroche de sangre. Por eso la misericordia es altamente peligrosa, hermanos. Es buenísima, pero así como buenísima, peligrosa. En Juan 20:22 dice lo siguiente: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Entonces acá vemos la confirmación de lo que le estoy diciendo. El Señor da autoridad a sus hijos escogidos, no a cualquiera, porque no cualquiera que anda predicando el Evangelio está escogido por Dios, está enviado por Dios. Y esto tenemos que tener cuidado también. Dice, habiendo dicho, por favor, el micrófono. Dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. No te quiero bloquear, por favor te pido, no te quiero bloquear, pero si seguís así te voy a tener que bloquear. Ok. Y habiendo dicho esto, ¿me están escuchando bien? ¿Ustedes me escuchan bien? Ok. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Esto es una autoridad que tienen los escogidos de Dios para remitir los pecados, o para retenerlos. No es el tema de hoy, pero esto no es que un siervo de Dios tiene el poder para decir: no te perdono más el pecado y andate al infierno. No se trata de eso. Lo que dice este versículo no se trata de eso. Lo que dice este versículo, que el siervo de Dios tiene el poder de retener tu pecado hasta que tú entiendas el error, para después sí poder perdonarte. Remitieres, retinieres. Pero no puede un siervo de Dios decir: no, a este no le perdona el pecado y que se vaya al fondo del infierno, porque ese siervo de Dios va a tener que darle cuenta a Dios. Porque esa persona después fue tratada por el Señor y realmente se arrepintió, que de alguna manera el Señor se lo va a hacer entender al siervo de Dios, el pecado se lo tiene que perdonar. Era retenido hasta que entendiera su error, justamente. ¿Para qué? Y para que no actuara por misericordia, porque misericordia no entiende nunca. Entonces, un siervo de Dios puede llegar a un momento de que cuando viene alguien a pedirle misericordia, le dice: ¿sabes qué? No voy a hacer misericordia. Hasta que vos no entiendas tu error y te arrepientas de tu pecado y pases tiempo con Dios y yo vea que realmente tu vida cambió, yo no voy a hacer misericordia. Entonces ahí sí voy a pedir a Dios para que te perdone el pecado. Pero también es algo muy peligroso, es una autoridad que se le da a los siervos muy peligrosa, porque un siervo no puede manipular ni jugar con esto de que tengo el poder de quién va a entrar al cielo y quién no va a entrar al cielo. Entonces tenemos que tener cuidado. Pero acá estamos aprendiendo que el Espíritu Santo se puede recibir por misericordia, y la sangre de Jesucristo puede actuar en nuestra vida por misericordia. Y yo quiero que vayan entendiendo todo esto para que ustedes entiendan por qué porque este hombre termina en el infierno. A ver, este hombre que recibió el Espíritu Santo, que fue limpiado con la sangre de Cristo y que daba grandes banquetes, termina en el infierno. Entonces vamos a Mateo 15, 32 al 38. Mateo 15, 32 al 38. Dice lo siguiente: Jesús,
llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente. Tengo compasión de la gente. En otras palabras, quiero hacer misericordia. Quiero hacer misericordia. Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayuna no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias y los partió, y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Dio gracias y los partió, y los bendijo, y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, ¿qué tenemos que aprender de este pasaje? Que también uno puede transmitir una palabra por misericordia. Por misericordia. Los discípulos demostraron que ellos no estaban convencidos que podían alimentar a tanta gente. Entonces, estamos viendo que ellos usaron, o Jesús les permitió usar de su misericordia. Voy a hacer compasión. Yo voy a hacer compasión. Con lo que tengo en mi corazón, yo le voy a dar de comer a toda esta gente. Y llamó a sus discípulos. Los discípulos no tenían ningún convencimiento de que los 5.000 personas en el medio del desierto podían comer. Estaban vacíos de creer que esa gente podía comer con lo poco que tenían. ¿Qué hizo Jesús? Bendijo la comida, se la dio a sus discípulos y sus discípulos la repartieron a la gente. Entonces esos discípulos dieron a otros un alimento que no les pertenecía a ellos, una bendición que no provenía del corazón de ellos. Tenemos que entender que justamente la multiplicación de los panes y los peces es lo que un creyente puede hacer con los versículos que tiene de Dios. A eso se refiere. Los peces simbolizan los testimonios de la gente. Cuando Jesucristo habla de peces, simbolizan los testimonios de la gente. El Señor me sanó, el Señor me liberó, el Señor me prosperó. Sí, eso es un testimonio, es un pez. Lo que siempre debe haber en un mensaje son más panes que peces. No puede haber más peces que panes. No, puro testimonio, testimonio, testimonio. No, acá el tema es palabra. La gente tiene que recibir palabra porque la palabra es lo que le hace crecer y lo que le hace dar más testimonio. Entonces siempre usted va a ver que en todas las multiplicaciones de Jesús es más el pan que los peces. Pero bueno, con 3 o 4 versículos, ungidos, bendecidos por el Señor, no solamente pueden comer 5.000, habían 5.000 ahí, pero si hubiese 10.000 hubiesen comido 10.000, y si hubiesen 100.000 hubiesen comido los 100.000, y si hubiese 1.000.000 hubiesen comido 1.000.000 de personas, y hubiesen sobrado canastas. ¿Por qué? Porque cuando uno presta atención al mensaje que el siervo da, no solamente te da para alimentarte en ese momento, sino que te trae luz para futuros mensajes. Yo lo experimenté esto. Por eso le digo, yo cada vez que iba a escuchar al apóstol, me comía al apóstol, me lo tragaba, me lo metía para adentro. Entonces, con un mensaje de él, después yo podía hacer 4 o 5 mensajes, porque, y esto entonces tiene que ver con esto, y esto tiene que ver con esto, y esto. Entonces, ahí va creciendo tu fe, ahí va madurando tu fe, ahí vas desarrollando tu espíritu. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender, que la multiplicación de los panes y los peces es una multiplicación que el Señor hace cuando unge, cuando bendice su palabra. Un solo versículo puede ocasionar un gran milagro, mucha gente puede comer. 4 más, 5 más, 7 más, pero no se necesita mucha cantidad. Lo que se necesita es que esté en el corazón de alguien, porque si no es una comida, nunca se va a producir el milagro, es una comida vacía, es engañar a la gente. Entonces, los peces que podemos transmitir nosotros como testimonio, y los peces también pueden ser misericordia. Los peces pueden ser misericordia sin ningún convencimiento personal.
¿Cuánta gente se sanó en la iglesia porque vino y pidió la oración al pastor? El pastor oró y recibió la sanidad, pero no tenía una convicción personal de que lo iba a sanar. El Señor hizo misericordia, como el que le vino, el Señor dijo, Señor, si tú quieres puedes hacer misericordia conmigo. O sea, yo no puedo, yo no creo que, pero tú sí lo puedes hacer. Y recibió el milagro. Entonces, los peces también pueden ser por misericordia. El Señor te puede liberar de un demonio, te puede cortar una atadura, una ligadura, no sé, un sufrimiento, venir una bendición, pero no por algo que vos creíste que te iba a venir, sino por la misericordia del siervo de Dios. Entonces no nos podemos dejar engañar con los testimonios de la gente, porque puede haber sido un testimonio de misericordia. Entonces, Mateo 16, 5 al 12. Acá vamos a ver, para confirmar lo que estoy hablando de los panes y los peces. Mateo 16, 5 dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Miren los discípulos, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Guardaos de la levadura. ¿A qué se refiere Jesús con guardaos de la levadura? Guardaos de la palabra inflada, guardaos de la palabra hueca, que parece grande pero no tiene nada dentro. Entonces ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto nos dice porque no trajimos pan. Ellos lo estaban asociando todavía carnalmente, todavía seguían vacíos, no habían entendido la revelación de lo que Jesucristo hizo con la multiplicación de los panes y los peces. Dice, y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Jesucristo con una sola palabra de sus discípulos ya podía discernir en qué estado estaba su corazón. Todavía están vacíos. ¿Cómo pueden decir que no tienen pan? Dice, entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre los 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les hablaba, no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Clarísimo. Jesucristo estaba hablando de la multiplicación de la palabra espiritual, del alimento del Padre. No estaba hablando de la multiplicación. O sea, la multiplicación física se realizó, pero justamente se realizó para que nosotros entendamos la profundidad espiritual. Y los discípulos todavía no lo habían entendido. ¿Cómo no tenéis pan? ¿No viste lo que yo hice? ¿Cómo proveé para tanta gente con los versículos que estaban en mi corazón? Entonces, es importantísimo. ¿Y por qué esto? Porque vimos que este hombre rico hacía grandes banquetes. No se mandaron un banquetazo acá los discípulos con 5.000 personas. Imaginen el jolgorio, la alegría. Imagínate, después de 3 días de comer, cualquier comida que te den es un banquetazo. Imagínate 5.000 comiendo y comiendo y comiendo y sobrado, una alegría, un gozo, porque a veces no es tanto la comida, ¿no? Sino con el amor y la alegría con quien la compartís y todo eso. A veces es más rica que un plato exquisito al lado de un cara amarga. Entonces, una tremenda bendición. Pero ¿a qué voy yo acá? Que usted puede recibir el Espíritu Santo por misericordia, puede ser lavado por la sangre de Cristo por misericordia y puede predicar toda su vida por misericordia. Señor, tené misericordia por mí, dame un mensaje. Señor, tené misericordia por mí, dame un mensaje. Escucho a otro pastor y agarro y transmito la palabra. Y escucho a otro pastor y agarro y transmito la palabra. Y estoy transmitiendo por misericordia del pan de otro. Yo estoy vacío, no tengo nada. Pero no tengo nada, totalmente hueco, sin ningún tipo de fruto. Ahora, yo le hago una pregunta. Imagínese, usted sabe que recibió el Espíritu Santo. Usted sabe, siente que los pecados le fueron perdonados. Y usted ve que predica y usted saca un banquetazo. Usted no pensará, yo soy hijo de Dios. No pensará, yo soy un hijo de Dios. O sea, estoy convencidísimo que soy un hijo de Dios. Imagínate, sé que tengo el Espíritu Santo. Tengo la naturaleza de Dios. Sé que el Señor me perdonó los pecados. Y cuando predico veo que acontecen cosas. ¿No se va a confundir que usted es un hijo de Dios? Por eso yo le estoy diciendo el cuidado, la precaución de la misericordia. De la misericordia. Y los que tienen muchos años dentro de la iglesia, la continuidad con el Señor, la perseverancia con el Señor, el no ser un intermitente. Yo sé que hay un montón de situaciones y casos, a veces son cosas que Dios permite.
Pero salirse de la congregación no es nada fácil, hermano. Tenés que hacerlo por una convicción, una revelación de Dios. Porque en esa revelación va a estar la confianza en tu corazón de que Dios lo va a solucionar y de alguna manera lo va a arreglar. De alguna manera va a volver las cosas a la normalidad. O porque el Señor cambió el plan y tiene otro propósito, pero todo sabiendo que es voluntad de Dios. Pero la gente que sale y entra, sale y entra, sale y entra, sale y entra. ¿Y que acaso no sabés que tenés que ser probado? ¿Acaso no sabés que tenés que pasar por tribulaciones? ¿Acaso no sabés que tenés que pasar por injurias y por mentiras y por engaños? ¿Acaso no sabés que a veces podés tener algún siervo de Dios que realmente, bueno, acá es acá donde el tema, si tiene la doctrina y tiene un montón de cosas, capaz que puede ser que el carácter puede ser bravo también. Pero la Biblia dice, si haciendo lo malo, sos abofeteado, ¿qué mérito tenés? Pero si haciendo lo bueno sos abofeteado, ¿qué significa? Y el siervo a veces se puede equivocar. El tema es cuando está la equivocación es constante, cuando vos ves que está predicando una doctrina diferente, entonces sí, tenés que tomar una decisión radical. Ahí sí, pero no es cuestión de estar, me voy para acá, me voy para allá, me voy para este lado, me voy para el otro lado. Hay que hacerlo con mucha seguridad, con mucha seguridad. Yo prometí, no, como hay gente mucha gente nueva, prometí no hablar de cosas pasadas, pero yo entiendo muy bien todo esto que está pasando. Yo entiendo muy bien. Igual el Señor quiere hacer misericordia con muchos de ustedes, porque en algún momento hicieron cosas buenas. En algún momento hicieron cosas buenas, pero no todos hicieron lo correcto. Algunos están recibiendo el merecido de su mal comportamiento con Dios, de su falta con Dios, de haber vivido con Dios de una forma tibia. Entonces esto puede ser un tirón de oreja fuerte, grande, pero el Señor ahora está usando al pastor Eliseo. ¿Para qué? Para hacer misericordia. Pero que esta misericordia que está haciendo Dios no quede solamente, me agarro de la misericordia. El Señor usa al pastor Laguna ahora. ¿Qué hice mal, Señor? ¿Qué hice mal? ¿Dónde me equivoqué? ¿Por qué tuvimos que llegar a esto que está pasando hoy? ¿Por dónde viene el error? ¿Por dónde viene el error? Entonces ahí vas a crecer. Probablemente el Señor permitió esto, ¿para qué? Para llevarte a otro nivel. Porque el Señor va a necesitar mañana tu testimonio, porque esto que estamos viviendo hoy nosotros le puede pasar a mucha gente y más en estos tiempos. Son unos tiempos, hermanos, totalmente complicados, difíciles, donde Cristo dice que van a venir muchos falsos cristos y engañarán a muchos. Si tendremos que estar pendientes de lo que se nos está predicando, de lo que se nos está enseñando, de qué forma está procediendo la congregación entera. Entonces, gloria a Dios que el Señor está permitiendo esto. Yo creo que el Señor movió mi corazón para esto, para esto. Pero aprovechemos la oportunidad. No te quedes, el Señor hizo misericordia. No, Señor, ¿dónde estuve yo mal? ¿Dónde estuvo el error? ¿Qué fallé? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿O realmente mi salida fue realmente tu voluntad? Convenceme que lo preparaste y justamente para que llegara este momento y empezara a otro mover diferente, pero tiene que tener una convicción de Dios, tiene que pasar tiempo con Él, le tiene que preguntar. Dios es tu papá. No es un ser ahí que anda en el cielo viendo a quién va a castigar. No. No lo podés mirar de esa manera. Tú tenés que entender que cuando viene el castigo de Dios es un castigo de amor. Dios nunca te va a castigar mal. Dios siempre hace las cosas bien, por amor, por misericordia. Por eso mandó a Jesucristo. No es Jehová. Es diferente el tiempo de Jehová con el tiempo que nosotros vivimos ahora con Jesús. Ahora es totalmente diferente. Todo lo que te está pasando es porque Dios te ama. Ese proceso, esa situación que estás viviendo, es porque Dios te ama y te quiere hacer entender algo, en algo te quiere educar, te quiere llevar a otro nivel. Pero no lo tomes holgadamente. Bueno, está bien, el pastor predicó no, ¿por qué? Porque esto estaba fuera del libreto. Esto no estaba en el libreto, estaba fuera del libreto. Pero yo le doy libertad al Espíritu, que me lleve para donde Él quiera. Porque yo quiero que Dios me use. Y quizás esto es lo más importante de todo el mensaje. Entonces, vamos al caso nuevamente de que podés recibir el Espíritu Santo por misericordia, podés ser lavado con la sangre de Cristo por misericordia y podés dar grandes banquetes por misericordia. ¿Qué va a pasar con eso? Dios es mi papá. Dios es mi papá. Tengo una herencia. Tengo una bendición tremenda de Dios. Dios está conmigo. Todo esto que tengo es la bendición de Dios, es la herencia que Dios me dio para que yo disfrute en la tierra y después la que me va a dar en el cielo. ¿Me está entendiendo? Dígame amén.
Ya extrañaba no decir eso. El hecho de no tenerlos acá en vivo me cuesta. Dígame amén, por favor. Gloria a Dios. Seguimos adelante. Entonces, la misericordia es una paciencia que Dios tiene contigo hasta que tú entiendas que tenés que meditar para que en eso que se hizo a misericordia se haga parte de tu vida. ¿Fui claro? Eso es la paciencia. Eso es la misericordia, digo. Es una paciencia que Dios tiene con cada uno de nosotros. Cada vez que el Señor hace misericordia con nosotros, es una paciencia que Él tiene hasta que nosotros entendamos, profundicemos, analizamos por qué pasó eso y por qué el Señor tuvo que hacer misericordia. Entonces, se nos hace una convicción, esto fue por esto, entonces, misión cumplida. El objetivo de Dios se cumplió. El tema es cuando Dios te hace la misericordia y te hace de vuelta la misericordia y te hace de vuelta la misericordia y algún día se le termina la paciencia. Algún día tiene que tomar la decisión y decir, bueno, este va al infierno y este entra al cielo. Amén. Entonces, vamos a seguir en Lucas 16:20. Seguimos con el pasaje. Dice lo siguiente. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Presten atención acá, porque este entró al cielo. Había también un mendigo llamado Lázaro, o sea, totalmente opuesto, desde el que aparentemente parece más bendecido, porque le digo más, el hombre rico podía ser un apóstol, podía tener el título de profeta, podía tener el título de maestro, podía tener el título de pastor, pero por los banquetazos que daba, normalmente los mayores banquetes lo tienen aquellos que son llamados a ser apóstoles, le da las mayores revelaciones. Por eso tenemos a Juan, tenemos a Pablo, tenemos a Pedro, dando unos secretos espirituales tremendos. Pero cuidado que el hombre rico podía ser un apóstol. Pero este era un mendigo. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún venían los perros y lamían las llagas. ¿Qué hace un mendigo normalmente? Un mendigo natural, humano. Y un mendigo natural humano y anda mendigando pidiendo que hagan misericordia. Eso es lo que hace el mendigo. Está esperando constantemente que hagan misericordia, 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 misericordia. Eso hace un mendigo natural humano. Pero Lázaro, espiritualmente, no era como un mendigo humano. Lázaro espiritualmente tenía un entendimiento grande. Él sabía que necesitaba del pan del cielo para estar preparado para entrar realmente al reino. Tenía que tener espiritualmente debería tener una convicción. Aunque sea una amiga, aunque caiga una amiga de la mesa de ese hombre, esa amiga a mí me está dando una estatura espiritual mayor. Nosotros sabemos muy bien, y por algo acá la palabra dice que los perros lamían las llagas. Cuando Jesucristo tiene un encuentro con una persona que nunca tuvo relación con él, Jesucristo lo llama perrillo o perrilla. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no tenemos la naturaleza de Dios, en nada tenemos diferencia con un animal. Eso lo dice Eclesiastés. Somos como animales delante de Dios. Mientras nosotros no recibimos... ¿Por qué? Porque tenemos la personalidad del diablo. Y para el Señor el diablo es un animal. Vivir como el diablo es vivir como un animal. Vamos siempre a lo mismo porque es lo más... Por eso la gente tiene sexo como un animal. O sea, no espera a ver si la otra persona tiene o no tiene el amor de Dios, si realmente hay una convicción de que viene del Padre, esto de que hay una santidad, que hay una armonía espiritual. No, hermanos, se acuestan como animales. Yo de esto había sido un tremendo perro. Bueno, perrillo porque no conocía a Dios, pero qué perrillo, hermano, qué perrillo. Vivía haciendo perrilladas, era una cosa tremenda. Pero entonces, cuando hay una persona que se acerca a Jesucristo y todavía no ha tenido un encuentro con una conversión, el Señor la llama como perrillo, como una forma cariñosa, que fue lo que pasó con la mujer samaritana, con la mujer sirofenicia, cuando vino, Señor, tené misericordia, porque ella sabía que tenía que pedir misericordia, porque por los mensajes que había escuchado de Jesucristo, ella entendía que el pan era para los hijos.
Ya lo había escuchado a Jesús. Si no, ¿cómo esta mujer va a acercarse a Jesucristo pidiendo misericordia? Mi hija está gravemente endemoniada. Esta mujer tenía una estatura, que fue lo que le llamó la atención a Jesús. ¿Cómo habla de demonios? ¿Quién mundano sabe de los demonios? Nadie sabe nada de los demonios. Y esta mundana sabía porque se ve que venía escuchando de Jesús, entonces Jesús paró. Cuando le dijo demonio, paró. Dijo, algo sabe. Entonces el Señor la probó y le dijo, el pan es para los hijos, no es para los perrillos. ¿Y qué le dijo ella? Sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Y qué dijo el Señor? Grande es tu fe, mujer. ¿Por qué? Porque esta mujer entendía el valor de la palabra de Dios. Y no es una palabra para escucharla hoy y mañana olvidarse, es una palabra para tallarla y guardarla en el corazón para siempre, por toda la eternidad. Entonces, que el Señor la trasladó de perrilla a mujer. ¡Oh, mujer! Grande es tu fe. Le elevó la estatura a la muchacha esta. Ya no le dijo, bueno, perrilla, qué fe. No, no. Mujer, grande es tu fe. Entonces nosotros vemos la importancia de saber lo que es una amiga de Dios, una amiga de Dios. Y yo de esto conozco muy bien, hermano, porque mi crecimiento espiritual fue a través de migas, a través de migas. ¿Y por qué? Por querer imitar a mi pastor. Porque el apóstol Lee todos los días estaba mandando un mensaje diario que yo con misionera y yo le hacíamos la traducción. Y yo todavía me tomaba el trabajo de hacer un video. Él no pidió que hagamos un video, nada. Él pedía que nosotros le transmitiéramos el mensaje a los miembros. Pero yo no, yo me tomé el trabajo con misionera de hacerle la traducción y hacerle un video. De un momento para otro el apóstol lo dejó de hacer. Y a mí me parecía que era algo buenísimo para que los miembros todos los días, una palabrita, una palabrita, una palabrita. Entonces, con la intención realmente de bendecir a los miembros y de darle una palabra realmente que todos los días le diera como un shock de vida, buscaba y buscaba y buscaba y buscaba. Y así empecé, y así empecé, y así empecé. Te puedo asegurar, hermano, que en esto superé a Salomón, porque debo tener ya reflexiones no sé cuánto. Algunas las empecé a imprimir y hice unos tomos así bueno, Elisa es testigo de lo que estoy diciendo. Pero ¿qué pasó? Miga tras miga, miga tras miga, miga tras miga. Se hizo una flauta de este tamaño, un panazo de este tamaño. Y eso fue lo que realmente me dio el crecimiento que entiendo que hoy tengo, porque pasé tiempo con Dios, porque siempre digo esto para que lo entendamos. Tenés el color rojo y vas a pintar de rojo. Tenés el blanco, ya pintás de rojo y de blanco. Y también podés hacer rosado. Si metés el negro, y ya tu gama de colores va aumentando, ya mezclas el negro con el rojo, el negro con el blanco con el... Metés el azul y cuando querés acordar y tenés 30, 40 colores y haces cualquier tipo de diseño. Y ahí es donde empecé a darme cuenta el crecimiento que iba teniendo espiritual, porque ¿qué pasa? Cuando empezás a mezclar colores, a veces te quedas sorprendido del color que sale y vos decís, pa, y este color no sabía que existía. Y agarraste 5 colores y pa, y te salió un color y decís, qué belleza este color. Y bueno, cuando tú tenés madurez espiritual, cuando ves que la palabra de Dios te va haciendo efecto, te pasa eso, empezás a hablar con las personas y a veces vos mismo te quedás sorprendido de lo que sale de tu boca. ¿Y esto de dónde lo saqué? Y bueno, ahora entiendo que es del fluir de la palabra, del fluir de la palabra, de esa mezcla, de esa combinación de un versículo con el otro. Entonces, vos mismo te quedás maravillado, vos mismo te quedás maravillado. Entonces, Lázaro sabía que necesitaba de esta amiga. Dice que los perros le lamían la llaga. Yo me imagino que a estos perros que se refiere serían los miembros de este hombre, los miembros de este hombre, porque lo más natural, hermanos, lo más natural es que cuando alguien te hable de Dios sin el respaldo del Padre, esa palabra sea vacía. Por eso Jesucristo decía de los fariseos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen. Y ponían cargas sobre los hombros que ni ellos mismos podían llevar y los hacían 2 veces más hijos del infierno. ¿Qué significa? Que te daban una palabra que vos no la podías vivir y cometías más pecados delante de Dios, porque la conocías y no la podías vivir. Espero que me estén entendiendo lo que estoy diciendo. Entonces, yo considero que estos perros que le lamían la llaga eran los miembros que tenía en la congregación, que daba los grandes banquetes, que, como dice la Biblia, reiteraban pecados, reiteraban pecados, reiteraban pecados, reiteraban pecados. ¿Por qué? Y porque la palabra que les predicaba el pastor no les hacía efecto. Por eso vamos a ver el milagro que va a ocurrir con el final de la historia. Entonces, Lázaro sabía de la necesidad espiritual de la amiga, aunque sea una amiga, pero una amiga hoy, una amiga mañana, una amiga pasado, le dio la condición para poder entrar al cielo.
Entonces dice, continuando con el mensaje, Lucas 16, 22. Lucas 16, 22. Dice lo siguiente, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, miren, en el Hades, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Escuche bien, porque el hombre rico terminó en el infierno, el que estaba vestido de lino, de púrpura, y daba grandes banquetes, terminó en el infierno. Y Lázaro, el mendigo, comiendo las migas que caían de la mesa de este, entró al cielo. Y por eso voy a hablar al final del milagro. Porque escúcheme bien, Lázaro entró al cielo con la palabra de una persona que fue al infierno. Milagro de milagro. Lázaro entra al cielo con la predicación de alguien que fue al infierno. Lázaro recibió revelación y personificación de Jesucristo en su corazón por una palabra que estaba dando otro por influencia de un corazón vacío. ¿Por qué? Por el corazón realmente que tenía Lázaro. El deseo que había en Lázaro realmente de conocer a Dios. Dios hizo una misericordia especial para que él pudiera entrar al cielo. A ver si me entienden. El rico se fue al infierno por pedir misericordia. Estaba tan confundido con la misericordia y con todas las cosas que recibió por la misericordia que pensó que era hijo. Por eso le dijo, Padre Abraham, Padre Abraham. En ese sentido, como si Dios fuera su padre. Estaba totalmente confundido, engañado. La misericordia, mira dónde lo llevó. Por eso le dije al principio, cuidado con la misericordia. ¿Es buena la misericordia? Sí, ¿cuántas veces vamos a precisar misericordia? Pero la misericordia es la paciencia de Dios hasta que tú entiendas realmente qué es lo que tenés que tener en tu corazón, porque mientras Dios haga misericordia, tú estás vacío de su presencia. Entonces, Lázaro entró al cielo por misericordia. Dios permitió un milagro especial de alguien hueco llene algo que estaba vacío. ¿Me están entendiendo? Díganme amén. Esto es importantísimo, hermano. Tenemos que despertar. Es una mentira eso que dicen que cuando nos morimos no nos llevamos nada. Eso es una mentira, es un engaño que el diablo tiene en la gente del mundo. Claro que en el cajón físicamente no te llevas nada, vas a dejar todo. Pero tú te vas de este mundo con una personalidad. Y esa personalidad te la va dando la palabra de Dios. Eso es lo que te va a juzgar eternamente. El Señor va a ver tu personalidad. ¿Saliste con la personalidad mía o saliste con la personalidad del diablo? Saliste con la personalidad del diablo, tenés que ir al infierno. Y este hombre que daba los banquetazos, que había recibido el Espíritu Santo, que había sido lavado con la sangre de Cristo, y fue al infierno por estar vacío, por no tener presencia, por vivir de la misericordia de los demás, de la de Dios o de cualquier otro siervo que se la brindó. Pero el mendigo Lázaro, migaja tras migaja, aunque en la vida le venían los perros y le lamían la llaga, que también puede ser real, físicamente, entró al cielo. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Acá está. Este hombre lo único que sabía hacer era pedir misericordia. Misericordia para predicar, misericordia para recibir el Espíritu Santo, misericordia para que le perdonen los pecados. Y acá está revelando, aún en el Hades, pidiendo misericordia. Padre Abraham, ten misericordia de mí. Lo único que sabía pedir, vivir por misericordia.
Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. ¿Qué va a pasar en el lago de fuego? ¿Qué va a pasar en el infierno o en el Hades? Vas a empezar a recordar todas tus experiencias, todas las veces que Dios te habló. Y para que esas cosas que Dios te hable, para que se te hagan parte de tu vida, necesitas el agua, necesitas la administración del Espíritu Santo para que te afirme esa palabra en el corazón. Por eso Jesucristo dice, yo soy el agua de vida eterna. El agua la tenemos que consumir hoy. Hoy tenemos que meditar en la palabra y sentir esa sed. Por eso la Biblia dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Eso le va a pasar solamente al que medita, porque el que medita en la palabra, el que tiene hambre y quiere conocer, y después que come va a tener sed, va a querer beber. Normalmente cuando comemos mucho y si es salado, después queremos tomar algo sobre esa comida. Espiritualmente pasa lo mismo. La palabra, la administración de la palabra nos va a dar sed y vamos a necesitar esa agua del Espíritu Santo en la cual me va a aconsejar, me va a afirmar, me va a ayudar a que esa palabra se me guarde en mi corazón y me forme la personalidad del Hijo de Dios. Pero ya en el Hades, una gota, no, ya no tiene ni una gota, ya en el Hades ya no hay gota de agua, el agua lo tenés que beber ahora. Se revirtió la situación. En la tierra Lázaro quería las migas y ahora en el Hades quiere la gota, porque entendió lo que vale tener la palabra de Dios ahora en el corazón. ¿Me está entendiendo? Dígame amén. Hermano, esto es sumamente importante. La misericordia es buena, pero también es una gran trampa. Una gran trampa. Misericordia, 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 misericordia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Sabe qué pasó? Habían 10 leprosos. 10 leprosos vinieron delante de Jesús. O sea, se pusieron a una cierta distancia porque sabían que no se podían acercar a él. No sé, eran 50 metros, creo, no me acuerdo. Pero estaban a una cierta... Se acercaron lo más que pudieron a Jesús. Y le dijeron, Maestro, ten misericordia de nosotros. Los 10 leprosos le dijeron. Y el Señor dijo, id y mostrad a los sacerdotes. Y en el camino, todos se sanaron. Uno empezó a meditar. ¿Cómo? ¿Y a qué sacerdote voy a ir? ¿Ese sacerdote me sanó de la lepra? ¿Ese sacerdote hizo algo por mí? La lepra era el SIDA. Estaba desahuciado, la vida arruinada en vida. Este hombre me dijo que vaya el sacerdote y en la obediencia recibí la sanidad. No, yo tengo que volver a él. Yo tengo que conocer más de él. ¿Quién es él? Entonces la misericordia es para eso. Es para que tú reflexiones, para que tú recapacites, para que tú entiendas que sin Jesús no podés vivir. Porque seguramente que quizás puede ser que la lepra vuelva, la enfermedad vuelva o venga una cosa peor. Vete y no peques más para que no te venga una cosa peor. Si habrá tenido que meditar ese hombre en el pecado que cometió para no volver a hacer una cosa peor. Y 9, con misericordia, sanados de lepra, y hoy están en el infierno. Hoy están en el infierno. Y vino uno y se presentó delante de Jesús, volvió. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Y los otros 9, dónde están? El Señor no hizo la misericordia con un propósito. No era la idea de que entendieran en el camino cuando recibieran la sanidad que tenían que volver a Él. ¿Y dónde están los otros 9? ¿Los buscó o no los buscó el Señor? Los buscó. Los buscó. Pero ellos no entendieron el propósito divino. ¿Y cuánta gente, hermano, recibe misericordia? ¿Cuánta gente viene a la iglesia y recibe sanidad? Y de cosas graves. Y de cosas graves. Y nunca agradecen. No vienen más. O otras cosas. Liberación. Tormentos. O quizás una prosperidad, una bendición. Entonces la misericordia, hermano, es buena. Porque la misericordia trae una apertura de entendimiento. Ese es el objetivo de la misericordia. Darte una apertura de entendimiento. Ese hombre es alguien especial. No es cualquier persona. Yo tengo que saber quién es y qué quiere de mí.
Miren este versículo, Salmo 143:8. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Escucha bien, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Hermanos, lo que nosotros estamos viviendo hoy, día a día, es la misericordia de Dios. Lo que nosotros estamos viviendo día a día es la misericordia de Dios. O sea, lo que nosotros estamos viviendo ya pasó todo en la mente de Dios. En el momento que Dios pensó, que se decidió crear, todo se creó, pero se creó por toda la eternidad. Lo que nosotros estamos viviendo hoy es la manifestación de lo que pasó en la mente de Dios, que en realidad es una misericordia para que nosotros entendamos las decisiones que fuimos tomando, si estaban acorde o no a su voluntad. Cada día su misericordia es nueva. Yo le debería pedir a Dios el pan de cada día para no equivocarme, para entender dónde está mi error, dónde está mi equivocación, qué estoy haciendo mal. Día a día es una misericordia nueva. Hoy tengo que saber, ¿estoy viviendo de acuerdo a la palabra de Dios o no? ¿Estoy haciendo su voluntad o no? Entonces, hoy tengo que apropiarme de la misericordia de Dios, de esa paciencia que Dios está teniendo conmigo, y meditar, y volver a la palabra, volver al camino, volver a hacer su voluntad. Entonces, cada día es una nueva misericordia, para que nosotros lo comparemos, lo analicemos en base a lo que Dios espera de cada uno de nosotros. ¿Quién le puede decir a Dios que es injusto, que es malvado, que es perverso? Con todas las misericordias que hace contigo día a día, día a día, día a día, segundo a segundo, segundo a segundo. Hoy tenemos que pensar, hoy tenemos que analizar. Ya basta de misericordia, ya basta de misericordia. Hoy tengo que tomar una decisión radical. Y termino con este versículo para que no se haga tan extenso. Pero quiero que les quede claro la importancia de la misericordia. Es buena, sí. Seguramente la voy a necesitar algún día. Pero después que Dios la haga, yo tengo que saber, que tengo que entender por qué la hizo. ¿Qué fue lo que hice mal? ¿Qué fue lo que agredió a Dios para que yo no lo pueda superar por mis medios y tuve que recurrir a Él o tuve que recurrir a un siervo de Dios para que me ayude? Romanos 12:1 dice lo siguiente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Escuchen bien. Pablo está rogando a la congregación, a los que le están escuchando, por las misericordias que Dios hizo con ellos. Porque una misericordia es una responsabilidad más que tú tenés delante de Dios, un agradecimiento más que tenés delante de Dios. Pero misericordia tras misericordia, misericordia tras misericordia. ¿Hasta cuándo misericordia? Te vas a ir al infierno. Reaccioná, tomá una decisión, buscá a Dios de corazón. Os ruego, hermanos. ¿Eran hermanos? Sí. ¿Este hombre tenía el Espíritu Santo? Sí. ¿Había sido lavado con la sangre de Cristo? Sí. ¿Predicaba la palabra de Dios? Sí. Pero estaba vacío. Pero creía que Dios era su Padre. Os ruego, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. ¿Qué significa todo esto? Personalidad del Hijo de Dios, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. ¿Por qué Dios tiene que hacer misericordia contigo? Y porque estás bajo los rudimentos de este siglo. Tenés carnalidad en tu corazón, estás actuando de acuerdo a la obra del diablo. No os conforméis a este siglo, soltá las cosas que el diablo te hace hacer, arrepentite, cambiá, tomá una decisión. Y después que dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué está diciendo el Señor? Basta de misericordia,
dice Pablo, basta de misericordia, mediten, reflexionen, pasen tiempo con Dios para que su corazón pueda cambiar, si no van a ser huecos, van a ser inútiles, siervos negligentes. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, hermano, el que medita, ¿sabe qué quiere? Meditar más. El que come una amiga quiere otra amiga, y come dos y quiere tres, y se vuelve insaciable. Cuando uno empieza a experimentar en su vida la gloria de Dios, que el Señor te use para sanar, que el Señor te use para liberar, que el Señor te use para rescatar un alma que se estaba perdiendo, que estaba lleno de pecados y tú le hablas la palabra y entiende y se arrepiente y vuelve a los caminos de Dios. Hermanos, ¿quién no quiere eso? ¿Qué creyente verdadero, genuino, no quiere eso? Ser un instrumento de Dios en sus manos. Dios mío, ojalá que el Señor me tenga todo el día predicando, que me tenga todo el día echando demonios y sanando enfermos. Yo siempre digo, cuando voy a las campañas y el apóstol me pasa el micrófono para orar o para echar demonios, es como si yo estoy en el paraíso. Estoy en el paraíso. Le dije una vez, apóstol, esto es el paraíso. Cada vez que usted me llama y me mete ahí en la cancha a echar demonios y reprender, ¡ah, Dios mío, qué maravilla! Pero claro, el diablo no te deja deleitar en las cosas de Dios. No te deja. ¿Por qué? Y porque ese deleite te va a llevar a querer más deleite, más estar con el Señor. El que conoce al Señor quiere pasar todo el día con Él. Deja el Señor solamente para hacer esto, para predicar, para liberar, para sanar, pero vuelve enseguida a Él. Como dije ayer en el mensaje, el alma realmente tocada, lo único que quiere es que le bese con los besos de su boca. Lo único que quiere es que le bese con los besos de su boca. ¿Qué significa eso? ¿Qué pasa en un beso? ¿Qué pasa en un beso? En un beso romántico, apasionado. ¿Qué pasa en un beso? Y la lengua entra en la boca del otro. Y la saliva entra en la boca del otro. Y eso es lo que quiere el alma. Que él le meta su lengua. Que él le meta su saliva. Porque con la lengua de Dios, con la lengua de Jesús, con 3 letras tú puedes hacer caminar a uno por arriba del agua. Con la saliva de Jesús, tú le puedes dar la vista al ciego. ¿Quién no quiere eso? Estoy enferma de amor. Estoy enferma, enferma de amor. Quiero que me bese con los besos de su boca. Yo quiero tener eso que él tiene. Hermanos, la misericordia es un peligro. ¿Necesaria? Sí. ¿La vamos a precisar? Sí. Pero es para que entendamos que necesitamos ser convertidos. Que lo que está haciendo Dios con nosotros, lo que está haciendo el siervo es porque yo todavía no lo tengo. Y yo no puedo dejar pasar esa bendición. Esa bendición tiene que volverse mía. Amén, hermanos. La verdad que para mí esto es un privilegio. Le doy gracias a Dios por este momento, porque siento que estoy siendo respaldado por el Espíritu Santo. Sé que no estoy hablando yo, sino que Dios le está hablando a ustedes. Y espero que ustedes tomen esta palabra realmente, como decía Pablo, como palabra de Dios, para que tomen una nueva decisión. Hoy voy a cambiar, hoy me voy a enfocar en el cielo. Señor, ayúdame a ver cómo arreglo este paquete en el que estoy metido, cómo voy para que quede en tu voluntad, para restablecer mi relación contigo y seguir mi camino al cielo. Pero no solamente seguir mi camino al cielo, sino ser un instrumento para tu gloria, un instrumento para tu grandeza, glorificarte en la tierra. Yo quiero dejar una huella. Yo no puedo tener un Dios tan grande y pasar por este mundo sin dejar una huella. Yo quiero dejar una huella. ¿Te equivocaste hasta ahora? Bueno, no importa. Dale para adelante. Levántate nuevamente. Amén. Yo voy a orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta noche, por este momento, Señor, de coinonía, en tu presencia, Padre amado, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te pido que estés obrando en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Obra en esta noche, Padre. En el nombre de Jesucristo, Padre. Ministra, 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 Padre. Ministra en esta hora, Dios mío. Ministra, ministra. Dios mío, queremos escucharte, queremos entenderte, queremos servirte de corazón, Padre. Porra Shatakaya Kendra Basaya Kendra Basaya. La Babaria Babaria Babaria. Oh Padre, 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 imparte paz, imparte convencimiento en esta noche, Padre. Rama Kei Kandara Basaya. La Bakei Kandara Barabasaya, la Bakei Kandara Barabasaya. Padre, tantas equivocaciones, tantas confusiones, tantos engaños, Padre, por negligencia, por pereza, por no tener entendimiento.
Padre, en el nombre de Jesús, por haber cuestionado más en vez de prestar el oído para aprender, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Pido tu socorro ahora. Espíritu Santo, desciende, desciende, desciende. Padre, aquel que lo tenía apagado, aquel que lo tenía entristecido, Padre, vuelva a recuperar en esta noche tu presencia poderosa, Padre. Vuelva a recuperar la fe, vuelva a tomar la decisión de volver al primer amor, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, aquellos que todavía no han recibido el Espíritu Santo, Padre, que ahora lo reciban. Padre, en el nombre de Jesús yo ordeno que el Espíritu Santo lo llene, lenguas de fuego vengan sobre ellos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Recibe, recibe, recibe en esta hora el Espíritu Santo. Ora lengua, rama, kaya, kendara, basaya, kendara, basaya, lula, kaya, kendara, basaya, kendara, basaya, rapa, kaya, kendara. Padre, bendice, 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 Espíritu Santo. Toca, llena, 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 llena la bacaya, kendara, basaya, kendara. Padre, la palabra que tienen en el entendimiento, Padre, descienda el corazón, garrabacayendara, basaya. Cobre vida esa palabra en el corazón, Padre, la barabacaya. Trae una transformación profunda, radical, Padre. Cayenda la barabacía, kenda la barabacaya. Urra papá, shinda la bacay, canda la barabaquia, kenda la bababa. Urra papá, bayala, 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 bayala. Padre, te pido en el nombre de Jesús, por los que están enfermos, Padre, en el nombre de Jesucristo, Padre. Oh, Rabasai, hoy te pido que obres con misericordia, Padre. Obra con misericordia a través de tu poder, Padre, a través del Espíritu que has puesto dentro de mí, Padre, de mis experiencias, de mis vivencias. Padre, yo ordeno que toda enfermedad desaparezca en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. Oh, todo espíritu que esté perturbando el sueño, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oh, que esté atormentando la vida de tus hijos, que le esté quitando la paz, poniendo nerviosismo, amargura, tristeza, dolor, sufrimiento. En el nombre de Jesús, Padre, toma autoridad sobre ese espíritu inmundo. En el nombre de Jesús, demonio, te ordeno que suelte los hijos de Dios. Demonio, te ordeno en el nombre de Jesús, demonio, fuera, 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 fuera. Recupérate en el nombre de Jesús, alma, arrepiéntete, arrepiéntete por la desobediencia, arrepiéntete, alma, la sangre del Cordero te lave en esta hora, la misericordia de Dios esté sobre tu vida, restableciendo nuevamente la relación, dándote nuevas fuerzas, llenándote de vigor, llenándote de esperanza, llenándote de fe, llenándote de amor, amor inalterable, amor inalterable, amor inalterable para poder soportar, resistir en el nombre poderoso. Gracias por esta noche, gracias, Padre, para escuchar tu palabra. Padre, bendícelos, Padre. Permíteles, Padre, que la próxima vez no sea por una instrucción, sino que entren a escuchar tu palabra por una convicción, por una decisión personal, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo, Padre. Oh, aleluya, 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 aleluya. Regocíjate, 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 regocíjate. Dios es bueno. Dios te ama. En su reino eternamente. Corre, Maquia, Cándara, vacía, Kendra, recupera tu liderazgo, recupera tu liderazgo, recupera tu liderazgo. Oh, allá la aquella, Kendra. Recibe, recibe, recibe. Oh, recupera la identidad, recupera la identidad, recupera la identidad. Tú eres un hijo de Dios, tú eres un hijo de Dios, tú eres un hijo de Dios. Macaya, Kenda, la barabasanda, la carabalaría, Padre, gracias, gracias, gracias. Sin ti no podemos hacer nada, Padre, sin ti no podemos hacer nada. Gracias, mi Dios, por tu amor. Aleluya, 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 Padre, gracias, Dios. Aleluya, gloria, Señor, aleluya. Bendito, te alabamos, te alabamos, te alabamos. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Para mí es un placer haber pasado este momento con ustedes. Las reuniones las vamos a tener los miércoles y los domingos a las 20 horas. Yo siempre pongo un poco antes la música de oración para que ustedes
se conecten y empiecen a preparar el espíritu. Es fundamental prepararse para escuchar la palabra. Más cuando estamos haciendo el culto a la noche, que todo el día estuviste haciendo cosas, andás a ver cuántos pecados cometiste, para que el Señor te pueda ministrar. Y cuando estés escuchando la palabra, concéntrate. No dejes que tu corazón se te vaya al mundo. Manténelo acá. Por eso, Jesús te amo, Jesús te amo. Hablame a través del pastor. Señor, trae la palabra que necesito. Señor, ayúdame. Señor, Jesús, 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 solamente así nomás. Pero que tu corazón no se te vaya para el mundo, que esté acá escuchando la palabra, porque tu oído está atento a lo que puedo estar diciendo. Y después hay oración todos los días de 6 de la mañana a las 7:30, entran con el mismo código. Sé que a los nuevos de repente les va a costar, como también dije ayer, la oración es también como ir al gimnasio. Yo empecé ahora de nuevo el gimnasio y me gustaría tirar con el peso que tiraba el último día que dejé cuando fui, pero bueno, tengo que pensar paulatinamente, de a poco, haciendo series más largas con menos kilos, y después voy achicando la serie y le voy aumentando peso, hasta que me vuelva a normalizar y con el deseo de seguir creciendo, ¿no? Porque así como cuidamos el espíritu y el alma, también debemos cuidar el cuerpo. Sería bueno que tomen un tiempo para hacer ejercicio, es fundamental, aunque sea media hora antes de bañarse. Hay muchas cosas que pueden hacer antes de bañarse ahí, saltar, no sé, lagartija. Pues, miren en internet, hay mucha cosa linda para hacer que no necesita de mucha cosa, pero media hora por día, aunque sea antes de bañarse, les va a ayudar muchísimo. Hay que cuidar la salud porque vienen tiempos difíciles y vamos a tener que estar más que entrenados. Ahí la Biblia dice, corran a los montes. La gente ni sabe lo que se viene. Vamos a tener que ser unos Boy Scout, un entrenamiento para la guerra. Yo no estoy hablando en broma, ahora estoy hablando en serio. Vamos a precisar un entrenamiento para la guerra. Así que nos tenemos que ir preparando, pero ahora lo más importante es que tu espíritu se recupere y cobre vida y seguimos camino al cielo. Así que están todos invitados a la oración, vuelvo a repetir, la oración empieza a las 6 hasta 7:30. Es lógico que quizás todos no pueden orar la primera hora o la hora y media, pero pueden entrar media hora, 40 minutos. Si, por ejemplo, entran a trabajar, no sé, a las 8, pueden entrar de 6 a 7. O sea, lo importante es que empiecen a conectarse con la oración, es necesaria. Y aparte la oración no es algo de un horario fijo, la oración es algo de todo el día. Caminando, corriendo, bañándote, manejando, trabajando, tenés que estar en sintonía con el Señor. Así que bueno, muchas gracias por todo. Es un privilegio para mí que me permitan transmitir la palabra, que me presten los oídos, porque el Señor me va a dar el galardón en el cielo de acuerdo a todas las personas que me escucharon. Así que nos vemos mañana en la oración, de lunes a domingo. No hay tregua acá, el diablo no descansa, pero bueno, voy a esperar que la fe de ustedes vaya creciendo. Mi amiga Elisa, te espero por lo menos el domingo, si puedes meter el sábado también, y después conversamos. Bueno, Dios les bendiga. Estamos en contacto. Buenas noches.